Aviso: la información contenida en esta entrevista no debe ser reemplazada por una visita o consulta con un médico. La información proporcionada aquí no es una instrucción médica, sino que pretende servir como un medio para impartir conocimiento. Por lo tanto, la información presentada aquí debe ser discutida con su médico o terapeuta. Bienvenidos al primer Congreso Online de la Salud Integrativa. Soy la promotora del Congreso. Yo me llamo Julia Fadlala. En esta ocasión tengo el honor de entrevistar al Dr. Durán. Bienvenido, Dr. Durán. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad. Gracias a usted. El Dr. Durán, licenciado en Medicina Cirujano Cardíaco y Vascular. Actualmente trabaja como adjunto en el Servicio de Cirugía Vascular del Complejo Hospitalario de Las Palmas de Gran Canaria. Él es coordinador de la Medicina Integrativa del Hospital San Roque de Las Palmas de Gran Canaria, director médico de Terapia Integrativa, miembro de la Sociedad Española de la Medicina Integrativa, vicedirector de la Federación Española de Medicina Integrativa. Dr. Durán, ¿le gustaría añadir algo sobre usted? No, yo creo que es correcto todo lo que has dicho, ¿sí? Gracias. Y, ¿vale? ¿Cómo ha sido su camino hacia la medicina integrativa? Cuéntanos un poco su historia, su camino. Bueno, mi camino data del año 94, en realidad, cuando no se hablaba de medicina integrativa. Esto viene un poquito a colación de una experiencia personal que me ha tocado vivir y enfrentar, que fue mi propio cáncer cuando tenía 35 años. Y yo me veía, sumido en una situación muy difícil. Y por supuesto la medicina o la biomedicina que me ofrecieron a muy buen nivel en Buenos Aires, en Argentina, fue muy buena. Me tocaron excelentes cirujanos, muy buenos radioterapeutas, pero en aquellos años no se hablaba nada del apoyo que requiere un paciente oncológico, ¿no? Y fue muy duro para mí, pero sin saberlo, fui echando mano a lo que hoy en día está perfectamente validado, ¿no? Es decir, comencé, si bien es cierto que en la nutrición no había hecho mucha cosa, porque de eso no se hablaba mucho en aquellos años, sí es cierto que hice un intenso plan de ejercicio físico. Yo ya tenía idea de meditación y ya comencé a hacerlo en forma regular, y básicamente a tratar de desconectar y de paliar el estrés, el gran estrés que vivía desde el punto de vista profesional en aquellos años. Y tratar de alguna manera acomodar mis cuestiones emocionales, ¿no? Que todos somos presa de ellos en algún momento de nuestras vidas. Y bueno, eso comenzó mi inquietud hacia el leer y hacia tratar de indagar más sobre qué cosas podemos aportar, no solamente el modelo biomédico, a un paciente. Y bueno, me ha tocado asistir a familiares, amigos, he dedicado mucho tiempo a investigar y a informarme acerca de cómo es una dieta adecuada, qué tipo de suplementación es la ideal, y a leer mucho sobre todo de psiconeuroinmunoendocrinología. Y cada día comencé más a indagar en todas las técnicas mente-cuerpo que tienen una gran ayuda y que en estos momentos son lo más destacado que tenemos como intervención no farmacológica en muchos procedimientos, en muchos procesos crónicos donde el estrés juega un papel determinante. Entonces fue así que empecé a tener contacto con gente importante en este mundo, ¿no? Sobre todo la oncología integrativa. Y bueno, y aquí estamos intentando ayudar a difundir todos estos conceptos, ¿no? Es decir, es algo muy, muy bonito que me entusiasma mucho y que
cada día, afortunadamente, en España está empezando a tener mayor aceptación, a pesar de que también hay muchas críticas, por supuesto, ¿no? Muchas resistencias. Sí. ¿Y qué es la medicina integrativa exactamente para usted? ¿Cómo lo vive? ¿Qué son sus proyectos? ¿Qué está...? Bueno, yo te definiría que para mí la medicina integrativa es la medicina, porque en realidad la medicina es una profesión maravillosa que también es un arte, es el arte de tratar de ayudar a la gente en sus procesos, en sus enfermedades, pero también tiene un rol educativo donde tenemos que insistir en que nuestros hábitos de vida llevan un papel muy importante en la génesis de las enfermedades. Hoy en día los conceptos de epigenética lo aclaran en forma categórica, o sea, ya no tenemos más excusas y tenemos los sanitarios la obligación de no solamente tratar el síntoma y el órgano enfermo. Yo lo veo a diario en el hospital. Tú sabes que como cirujano vascular veo muchos pacientes que requieren hacer intervenciones de alta tecnología, que sí las hacemos, pero al mismo tiempo, o al menos yo hago el esfuerzo de que y todos mis compañeros, porque lo hacen día a día, de que esas personas tengan hábitos de vida mucho más saludables. Por ejemplo, te pongo un ejemplo concreto. Muchos pacientes tienen el hábito de fumar, que no solamente predispone a muchas enfermedades cardiovasculares, sino también al cáncer. Y es un hábito muy difícil de erradicar. Pero no obstante ello, nosotros insistimos en dejar de fumar. Insistimos en que tiene que hacer todo lo posible. Nos gustaría, por supuesto, contar con unidades de desintoxicación tabáquica, que bueno, no las tenemos, pero creo que ese es el camino, es el insistir. Pero, claro, insistir educando. Muchas veces, si sabemos que la génesis del cáncer, por ejemplo, no solamente tiene que ver con el tabaco, sino con los hábitos de alimentación, pues a todo paciente oncológico deberíamos darle una instrucción con una dieta mediterránea, por ejemplo, con un plan de actividad física y con un plan muy, muy importante de reducción del estrés. Sin embargo, esa parte todavía no está totalmente difundida. Entonces, todo eso también forma parte de la medicina. Por eso te digo que la medicina integrativa para mí es la medicina. Así tiene que ser. Porque la medicina integrativa lo que hace es incorporar las medicinas tradicionales con toda su sabiduría y dentro de todo lo que aportan, aportar lo mejor que ellas pueden aportarnos. Algunas medicinas tradicionales son más fuertes en técnicas mente-cuerpo, algunas otras son más fuertes en nutrición y algunas otras son más fuertes en otro tipo de cuestiones que lo que hacen es aportar remedios muy eficaces sin la necesidad de la intervención farmacológica, que muchas veces sí es necesaria. No, estamos ante una sobreindicación de la farmacología. Y por eso digo que todo eso es un arte, ¿me entiendes? Sí, sí. ¿Usted piensa que el sistema sanitario español es bueno? El sistema sanitario español, y lo puedo decir desde dentro, es excelente. Excelente en lo que es la estructura hospitalaria. Es un sistema muy solidario, universal, pero el planteamiento que está por arriba de eso es lo que está equivocado. Está muy equivocado, porque esos hospitales que hasta ahora funcionan muy bien, están ya empezando a colapsar. Y están empezando a colapsar porque el modelo sanitario, las políticas sanitarias son malas, porque no se centran en la salud, sino que se centran solamente en la enfermedad. Pero ese modelo tan malo también está en Estados Unidos. A diferencia de nosotros con Estados Unidos, es que ellos ya van incorporando más estos temas en la medicina. Tú sabes que
hay un consorcio de medicina integrativa, de salud y medicina integrativa, donde allí están nucleadas las universidades y hospitales más importantes de Estados Unidos. O sea que ellos tomaron nota de esa cuestión y ya lo están haciendo. Pero no es solamente que tenemos que trabajar a nivel de los hospitales, tenemos que trabajar mancomunadamente el Ministerio de Sanidad con Educación y hacer todo lo posible para que los hábitos de vida realmente sean saludables. ¿Y cuál es para usted la causa más frecuente de enfermarse? ¿Por qué se enferma la gente? La gente básicamente algunos tienen una carga genética que les va a predisponer a una determinada patología. Eso es un poco difícil de evitar, porque viene esa carga genética. Pero esa carga genética es baja en realidad. La mayoría de nuestros genes se pueden moldear, y se pueden moldear hacia el lado de la salud con lo que hacemos, con lo que pensamos y con lo que decimos. Vale decir, la epigenética es lo que nos termina de abrir los ojos al respecto. Es decir, lo que tú haces, si tú descansas adecuadamente, si tienes una actividad física regular, te alimentas adecuadamente, haces alguna técnicamente cuerpo que permita que tú puedas solventar el estrés y haces algo para que la gestión emocional sea la adecuada, para que puedas hacer tus duelos lo más rápido posible, para que puedas no evitar el dolor, sino evitar el sufrimiento, que es algo bastante diferente. Pues tienes abonado el terreno para una vida plena, para una vida más saludable y en gran medida más longeva. Pero claro, si tú vives comiendo bollería industrial, carnes procesadas, si eres sedentario, si fumas, pues estás haciendo todos los trámites para enfermarte. Es así de simple. Entonces, creo que llegó el momento de que hagamos un énfasis en eso. Es muy importante porque, por ejemplo, aquí en la Comunidad Canaria, la tasa de obesidad es pavorosa, al igual que la tasa de infarto y la tasa de personas que consumen psicofármacos. Los psicofármacos son excelentes cuando están indicados en un tema puntual, pero no puedes estar tomando psicofármacos durante décadas para patologías que se pueden tratar de otra manera, que se pueden prevenir y que se pueden tratar de una forma menos farmacológica, ¿me comprendes? Sí, lo entiendo. Hay un alto consumo de fármacos. ¿Nos puede explicar un poco por qué? ¿Por qué consumimos tantos fármacos? Yo creo, esta es una opinión personal, creo que muchas veces como paciente tratamos de buscar el camino más fácil. ¿No? Muchas veces es el médico el que nos pone el camino más fácil con una receta. Aquí lo importante es tener un conocimiento directo de qué es lo que le está pasando al paciente. Si el paciente está deprimido, puede que necesitemos un antidepresivo, y no digo que no, pero tenemos que saber las causas por las cuales está deprimido y trabajar ese tema. Porque la idea es que ese antidepresivo deje de prescribirse, pero no es así. Es decir, una vez que tienes el prescripto del antidepresivo, aunque hayas pasado un periodo de tu vida difícil, como puede ser el duelo por la pérdida de un ser querido, pues te queda el antidepresivo para siempre. Es más, no te lo quita nadie muchas veces. A ver, eso no está bien. Lo importante es que si la persona está ansiosa, y le voy a indicar un ansiolítico porque tiene crisis de ansiedad, ¿vale? Es correcto en ese momento, un momento puntual de su vida. Pero tenemos que ahondar un poquito más de por qué está ansioso.
Esa persona tiene una personalidad ansiosa o está ansiosa por una causa que requiere una ayuda no farmacológica. ¿Podemos ayudarlo desde el punto de vista del control del estrés? Pues claro. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Y tomar la propia rienda de la salud, no tomar fármacos y pensar que eso es muy cómodo, muy fácil, ¿no? De hacer algo, de tomar la responsabilidad, ¿no? Exactamente. En ese sentido, somos corresponsables, los médicos y los pacientes. Es decir, el camino, siempre por tendencia natural tratamos de buscar el camino más fácil, o el que nos parece más fácil, pero a la larga no es el más fácil. Termina siendo el que nos va a traer mayores problemas en el futuro, ¿verdad? Sí, sí. Gracias, pues sí. Pues sí, usted es vicepresidenta de la FEMI y el director de terapia integrativa. Cuéntanos un poco de esos proyectos. ¿Qué es la idea de estos proyectos? De la FEMI y también de terapia integrativa. Bueno, la Federación Española de Medicina Integrativa se creó con el motivo de tratar de aunar asociaciones de médicos que practican la medicina integrativa, de personal sanitario auxiliar y a veces no sanitario también, que practican terapias que pueden ayudar mucho a los pacientes, y por supuesto también las asociaciones de pacientes. Es decir, hay un reclamo velado de la gente acerca de este tipo de medicina y que demandan la seriedad, y todavía no está regulado en España. Entonces, uno de los objetivos importantes de la federación es tratar de ofrecer conocimientos con expertos en la materia para realmente asesorar acerca de cómo podemos establecer y normalizar una situación que ya está, bueno, está establecida, pero no regulada. Entonces, al no estar regulada, no se puede discernir fácilmente quién hace las cosas seriamente, con un protocolo, siguiendo determinadas instituciones importantes de prestigio, de renombre, y quienes lo hacen de una manera no tan seria. Entonces, nosotros hemos comparecido al Parlamento Canario el 14 de junio pasado, y realmente para nosotros fue un desafío porque, bueno, pensábamos que nos íbamos a encontrar con una gran resistencia. Eso fue una reunión oficial del Parlamento Canario en la Comisión de Sanidad, donde estaban los representantes de todos los partidos políticos. Y para nuestra enorme sorpresa, no solo que tuvo mucha repercusión el vídeo oficial, sino que lo que decían todos los grupos parlamentarios eran palabras muy favorables acerca de lo que nosotros presentamos. Porque lo que no podemos hacer es no ver el resto del mundo. Europa y Estados Unidos, en ese sentido, nos toman la delantera porque ya tienen este tipo de prácticas. En Alemania, por ejemplo, está perfectamente regulada hace muchos años. Entonces ya toda esta disputa que hay ahora, que si esto sí, que si tal cosa no, ellos ya lo superaron hace mucho tiempo. Lo propio en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues esa es nuestra misión. Pero, digamos, quiero puntualizar que hay asociaciones muy importantes que están haciendo una tarea y una labor encomiable al respecto. Por ejemplo, AESMI, que es la Sociedad Española de Médicos Integrativos, está realmente haciendo una labor muy, muy buena. Y la CESMI, que es la Sociedad Española de Salud y Medicina Integrativa, de la cual soy miembro, está también llevando adelante proyectos muy buenos, organizando congresos,
tienen un chat muy activo de un montón de profesionales relacionados, donde intercambian mucha información acerca de todos los avances que estamos teniendo, y realmente tiene un nivel muy, muy bueno. Hay muchas más instituciones que están, por eso está convergiendo todo esto. Y por otro lado, están apareciendo buenas noticias. Por ejemplo, la Comunidad Valenciana acaba a nivel oficial, quitar todas las chocolatinas y ese tipo de máquinas expendedoras que había en los hospitales de Valencia. Ese es un paso, yo lo veo como algo importante, porque estamos viendo cómo los políticos van tomando conciencia de la necesidad de los hábitos saludables. Y qué mejor que empezar por un hospital, ¿no? Es decir, yo voy viendo pasitos que se van sumando. Y bueno, queda mucho por hacer, claro. Y por eso cuando me preguntabas sobre terapia integrativa, para mí es un proyecto que ya lleva varios años, donde lo hacemos con mucho esfuerzo. Es un espacio, en realidad es un espacio de divulgación que pretende llevar a nivel educativo todos los avances que tienen que ver con la medicina integrativa. Y nosotros incluimos en ese proyecto no solamente la acupuntura, la nutrición, el yoga, el tai chi, la meditación, sino que también incluimos lo que hacemos todos los días, los avances de la cirugía endovascular, por ejemplo, de avances en oncología, de tratamientos ultra sofisticados, porque estamos tomando lo mejor de cada una de las especialidades. Entonces, ese es el proyecto bonito con el cual, bueno, cuento contigo, porque la idea es crear una revista de divulgación gratuita, con suscriptores, donde podamos comentar diferentes artículos, donde podamos entrevistar a los más destacados exponentes de la medicina integrativa en España, y llevar todo esto con el máximo nivel de seriedad que podemos, ¿no? Así que es un proyecto importante. Pues bienvenida y muchas gracias. Pues sí, gracias a usted. Pues sí, una pregunta. En la página de la Federación tiene escrito: posicionamiento de la Federación Española de Medicina Integrativa sobre el Observatorio de la Organización Médica Colegial de España contra las pseudociencias, pseudoterapias, intrusismo y sectas sanitarias. También interesante. Bueno, nosotros, ese documento que hizo la Organización Médica Colegial, sí, creemos que carece de rigor. Carece de rigor porque para elaborar un observatorio de esas características hay que contar con gente experta en el tema. Es decir, hay mucho de opinión allí, con muy poca base que pueda, digamos, solventar esas opiniones. De verdad que para nosotros hubiese sido muy bueno poder colaborar con la Organización Médica Colegial, y de hecho lo seguimos ofreciendo. Nuestra idea es conciliadora, no estamos enfrentándonos, simplemente creo que es un comienzo, y ese debate de rigidez, de crispación, de calificar de pseudoterapias algunas cosas que están ampliamente probadas, de confundir términos, de que si la acupuntura es igual que la punción seca, hay un montón de cosas que vienen solamente desde la opinión. Sí. Desde la opinión. Tenemos que tratar de ver qué es lo que pasa en otros sitios, porque cuando tenemos duda, lo lógico es, la medicina se tiene que basar en la duda. Cuando tenemos una duda tenemos que ir a averiguar, tenemos que ir a hacer una búsqueda
pero imparcial, no con nuestra opinión, sino con lo que encontramos. Ujú. Y si haces una búsqueda normal en Medline o en diferentes buscadores de medicina, Ujú. podrás encontrar una evidencia abrumadora en un montón de cosas que no tachan de pseudo, no sé qué, nada. Es decir, por ejemplo, en Estados Unidos hay un consorcio de salud y medicina integrativa, Ujú. el cual lo integran las universidades y los hospitales más prestigiosos de Estados Unidos y probablemente muchas del mundo. Está la Universidad de Harvard, por ejemplo. La pregunta es tendría que hacerse la organización médica colegial es, ¿por qué la Universidad de Harvard le da acupuntura a sus pacientes? ¿Por qué el MD Anderson Cancer Center insiste tanto en la meditación en los pacientes con cáncer? Es decir, yo creo que si se hace esta pregunta, la respuesta vendrá rápidamente porque hay muchos metaanálisis. Cuando en conversación, fuera de cámara, te contaba acerca de las guías americanas de oncología integrativa en cáncer de mama. Y hay numerosos metaanálisis donde la conclusión que tú sacas de esas guías es que no debería haber una unidad de oncología sin un, un adecuado plan de nutrición, sin un equipo que maneje un adecuado plan de ejercicio físico, sin un equipo sólido que pueda ofrecer a sus pacientes diversas terapias mente-cuerpo que ayuden a paliar el estrés. Y en eso me refiero a la meditación guiada, imaginary, yoga, tai chi, etcétera, arte terapia, musicoterapia. Es decir, creo que cuando nos enfrascamos y nos enfurecemos, no podemos ver realmente la cuestión. Tenemos que ver qué es lo que pasa en el mundo desarrollado. Es decir, no podemos negar que en Europa, por ejemplo, el proyecto Cambrela, que está patrocinado por la Organización Mundial de la Salud, con fondos de Bruselas, ha demostrado claramente cómo, por ejemplo, incorporando determinadas terapias complementarias, en Suecia, por ejemplo, en un hospital antroposófico en Estocolmo, han logrado demostrar que es mejor para el control del dolor, inclusive para la disminución del absentismo laboral, que eso es lo que hace un gran, digamos, agujero económico a la masa productiva de los países. O sea, esos países están pensando mucho más adelante y tenemos que copiar ese tipo de iniciativas. Si no la tenemos propia, pues tenemos que ver qué es lo que pasa en los sitios donde la gente realmente va un poquito más avanzada que nosotros. Pues sí. ¿Y cuál es la situación actual de la formación de médicos en medicina integrativa aquí en España? Bueno, nosotros estamos trabajando muy de cerca con la Universidad Fernando Pessoa de Canarias. Ellos tienen como unidad docente el Hospital San Roque, donde yo también formo parte del grupo de medicina integrativa, y ya tenemos listo el programa de oncología integrativa, que será, será para el año 2019, donde la formación básicamente es semipresencial, pero online, para que pueda expandirse hacia los mayores sitios posibles, ¿no? Es decir, probablemente Latinoamérica, toda España y demás. ¿Para médicos o también para pacientes? Es para médicos, ¿no? Eso. Es para personal sanitario, y la idea es tratar de inscribirlo como un máster oficial. Y empezaremos como un experto universitario y luego la idea es pasarlo hacia un máster oficial, porque, bueno, tiene un rigor bastante importante. Y lo propio estamos haciendo con mindfulness para la atención sociosanitaria. Tenemos la aprobación hace muy poquito
por parte de la SCAN, que es la Escuela Sociosanitaria de Canarias, y es para todo personal sanitario, que puede ser enfermeros, psicólogos, fisioterapeutas, médicos, donde el mindfulness juega un papel muy importante, tanto para el control del estrés de los trabajadores, como para el día a día. Nosotros en ese curso, donde tiene, bueno, ponentes muy, muy destacados, la idea es transmitirle al personal sociosanitario herramientas que pueden utilizar en el día a día con sus pacientes o ellos mismos para el control del estrés. O sea, hay muchas cositas que estamos haciendo y todavía queda mucho por hacer. Sí, pues genial, pues sí. Y por ejemplo, la nutrición, que no forma parte del estudio de medicina, ¿no? También es muy interesante, todavía no está incluido en el estudio. Es que, bueno, tiene que formar parte de la escuela de medicina, al igual que lo que te decía antes, todas estas terapias tan probadas, que hay detrás muchos ensayos clínicos donde se enrolan muchos pacientes, tienen que formar parte del conocimiento básico del médico, porque está muy bien conocer cómo operar, cómo solucionar determinadas cuestiones, qué tipo de fármacos dar, pero también tenemos que conocer que hay remedios muy eficaces y que no solo eso, que acompañan a los procesos que están viviendo los pacientes. Para nosotros, donde falla el sistema, aún siendo excelente la atención en los hospitales, es en la prevención. La prevención primaria realmente es muy mala, no alcanzan las campañas, no se lleva realmente a la educación. Es muy importante que eso formara parte del proyecto educativo, o sea, sanidad y educación deberían ir de la mano para crear realmente en forma duradera un sistema sanitario que se base en la salud y no en la enfermedad. O sea, nadie dice descuidar la enfermedad, claro, pero si no ponemos énfasis en la salud, vamos a tener cada vez personas mayores, sostenidas por toda esa tecnología, pero que realmente siguen con hábitos muy malos, hábitos que si se hubiesen evitado en su tiempo, probablemente harían que se enfermen más tarde, o en algunos casos que no se enfermen. Entonces, ese énfasis tenemos que ponerlo en la educación. Para nosotros es fundamental. Y si no lo podemos hacer desde las autoridades, pues lo tenemos que hacer desde las redes sociales. Yo creo que es muy importante, por eso enhorabuena por esta iniciativa, porque de verdad que ayuda mucho. Sé que lo estás haciendo con mucho corazón y eso a la larga siempre se premia, siempre se premia. Lo verás, el camino es así. Sí, empezamos poco a poco y ya con el tiempo, ¿no? Hay que empezar también, hay que ser un poco como pionero, ¿no? Que las cosas hay que empezarlas. Pues sí, gracias. Pues sí. Una pregunta. Hay un ejemplo de un estudio eficacia en los Estados Unidos, ¿no? Hay varios estudios de eficacia de la medicina integrativa. ¿Nos puede dar un ejemplo de un estudio? El ejemplo que te daba anteriormente, por ejemplo, las guías americanas de oncología integrativa tienen su última versión. La primera fue en el año 2009, pero del año 2009 al 2017 se ha publicado lo que no está escrito, y lo que se está publicando y lo que se va a publicar. Esas guías son contundentes. Decía antes, no debería haber una unidad que, por ejemplo, hay en oncología, sobre todo en cáncer de mama, que es una enfermedad muy, muy común, desgraciadamente, y que tiene mucho que ver con los hábitos y con la vida muy estresante de las mujeres. Por ejemplo, síntomas muy comunes cuando están recibiendo quimioterapia es la náusea y el vómito.
y muchas veces también están acompañados de insomnio y de ansiedad. Para esos 4 síntomas, la, la primera elección debería ser la acupuntura. Y si con la acupuntura la cosa no alcanza, recién allí tendría que indicarle algún fármaco. Pero eso ya está escrito. Y esas guías fueron presentadas en el último Congreso de Berlín del año pasado. Y inclusive hay, dentro de los que hacemos la medicina integrativa, algunas posturas un poquito críticas en el sentido de que un representante de Harvard le decía a la encargada de presentar las guías de que no han insistido lo suficiente en la nutrición. Es que es coherente lo que decía el representante de Harvard. Y si nosotros pudiéramos ver el mapa de la génesis o los factores que influyen de manera determinante en la génesis del cáncer, veremos que el hábito de fumar y la dieta y el sedentarismo tan malos que tenemos se llevan el 60%. El 60% es una cifra muy alta. Es decir, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo sobrehumano para que ese tipo de hábitos se cambien, porque si no, de alguna manera veremos una población cada vez más envejecida y cada vez más enferma. Y ya estamos viendo que en Europa y particularmente en España eso está sucediendo. O sea, el sistema sanitario, que hoy es muy bueno, a este ritmo va a colapsar si no hacemos algo en relación a la prevención primaria y a la prevención secundaria. ¿Qué entendemos por prevención secundaria? Te voy a poner un ejemplo concreto. Una paciente que viene con una vida muy estresada, que tiene un divorcio traumático, que tiene niños pequeños, que está padeciendo su cáncer de mama, está con sobrepeso, es sedentaria, se alimenta mal y está sumamente estresada. ¿Cuál es el problema para que empecemos a tratar todo eso? En primer lugar, no hay ninguno. Y en segundo lugar, estamos tratando de evitar futuras recidivas o futuros cánceres. Si hay dos cánceres por excelencia, que son el cáncer de mama y el cáncer de próstata en el hombre, que tienen mucho que ver con la nutrición. Entonces, tenemos que insistir. Tampoco hay que hacer dietas delirantes. Tenemos que hacer la dieta mediterránea, pero hay que hacerlo. Esto no es una cuestión de ponerlo en un papelito y después no cumplirlo. O sea, una cosa es tener, y tampoco hay que ponerse tan determinante en esas dietas. Lo importante es hacer regularmente un consumo de vegetales, un consumo de aceite de oliva, un consumo de pescado, comer y restringir al máximo los lácteos y las carnes rojas, sobre todo si son procesadas. Y de cuando en cuando tener algún pequeño, bueno, desliz, como podemos decir, ¿no? En el sentido de que no va a pasar nada si de cuando en cuando comemos un producto cárnico. Es que no va a pasar nada. Pero si comemos todos los días eso, si nuestra dieta se basa en hamburguesas y en tomar bebidas gaseosas, pues evidentemente a lo largo de los años vamos a generar una inflamación en el organismo que nos va a afectar las arterias y va a ser un caldo de cultivo para generar distintos tipos de tumores. Entonces, tenemos que insistir en ese tipo de cuestión. Lo que es muy interesante, cómo empezamos a cambiar los hábitos. Los hábitos no son fáciles de cambiar. Y yo creo que el primer cambio realmente empieza mental, ¿no? Empieza aquí. Pero empieza en casa y en el colegio, cuando eres pequeñito. No es solamente fomentar el deporte, es excelente. Los niños tienen que practicar deporte, porque están
en una etapa de expansión y de conocimiento y de gasto energético. Tienen que comer adecuadamente, tienen que aprender a no excederse en el uso de la tecnología. Los niños no necesitan la tecnología, necesitan jugar, necesitan interactuar, que leamos un cuento como hacían nuestros padres o nuestros abuelos. Hay que volver a algunas cosas. Y la tecnología, claro que es buena. Fíjate lo que estamos haciendo ahora, eso depende de la tecnología, pero en su justa medida. Sí, pero por ejemplo, la mujer que me contó antes, que tenía, la mujer que tenía cáncer de mama, que estaba estresada, ¿qué puede hacer ella? ¿Qué son los pasos? ¿Cómo puede ella empezar a hacer un cambio de no estar tan estresada? Como Lo ideal es consultar con un profesional idóneo que pueda diseñar junto con el paciente las estrategias adecuadas para que esa persona pueda hacer la práctica que le corresponde. Porque te voy a poner un ejemplo, nosotros tenemos amplia experiencia en eso y sabemos que no somos todos iguales. Por ejemplo, hay gente que la posición de yoga no la puede, no le es cómodo, hay gente que la meditación la pone más nervioso, hay gente que con la meditación guiada se desconcentran, pero esas personas cuando empiezan a conectar con los pranayamas, por ejemplo, con los sonidos curadores, donde realmente hacen una especie de catarsis vocal y vibracional, comienzan a relajarse. Entonces, o a través de la arte terapia, o la musicoterapia, o las técnicas de relajación, de contracción y relajación, pero como verás, es un mundo muy grande y lo que se necesita es tratar de ayudar al paciente a que tenga las herramientas adecuadas y que lo empiece a hacer en el momento que ya está hecho el diagnóstico. Para que tengas una idea, los pacientes que vemos nosotros, oncológicos, les damos unas meditaciones guiadas para que las lleven en el momento que se hacen la quimioterapia. Porque ese es un momento muy duro, donde luego experimentarán síntomas. Trabajamos mucho con la prevención de esos síntomas, desde el punto de vista digestivo, con el tema de la acupuntura, y también tratamos la parte mente-cuerpo, y esos pacientes reciben una meditación guiada que la ponen en una aplicación en el móvil, y ves, ahí sí la tecnología te está ayudando. Porque tú en lugar de estar pensando en esa catarata de pensamientos que te ocurren cuando te hacen el diagnóstico y estás en la fase inicial de la enfermedad, pues se ven notablemente disminuidas y los pacientes están más tranquilos, la familia está más colaboradora, se crea un clima muy favorable para sobrellevar el proceso de la enfermedad y la recuperación. El proyecto Cuerpo-Mente en el Hospital San Roque, ¿qué está haciendo? ¿Son terapeutas? ¿Cómo trabajan? Bueno, básicamente lo hacemos con personal muy, muy entrenado. Es decir, nosotros hemos tenido mucha experiencia al respecto y trabajamos con lo que te nombré antes, ¿no? Trabajamos con un diagnóstico particular al respecto, porque hay que tener... La cobertura. Hay algo que es muy común para todos. Todos vienen con un cuadro de ansiedad, angustia, si ya tenían un estrés de base con el diagnóstico, su nivel de estrés aumenta. Entonces, lo primero que hay que hacer es trabajar la relajación. Trabajamos algunas técnicas de yoga, a algunos les va fantástico el yoga y ya empiezan en un programa de yoga. A otros les va muy bien el tema de arteterapia, donde la arteterapia tiene una cosa muy buena, que es el hecho de poder hacer una catarsis emocional de cosas que muchas veces nos cuestan
eh, ponerle palabras. Entonces, encuentran en esa fusión del color, que no va centrada en la forma, sino que va dirigida por terapeutas cualificados para que esa persona pueda realmente entrar en lo que entramos en las terapias mente-cuerpo, que es en ese nivel de relajación, donde el sistema inmune se ve notablemente favorecido o tranquilizado en base a todo este tema del estrés. Muchos pacientes solo pueden pagar la medicina pública y dado que la medicina integrativa sigue siendo privada, muchas personas no pueden pagarla. ¿Cómo ve esto en el futuro? ¿Hay una mejora o hay un cambio, no? Yo creo que sí, que el cambio está por venir y está cercano. Nosotros siempre hemos propuesto que en el hospital público se puedan hacer estas terapias. Sí. Lo que pasa es que sigue habiendo todavía una gran resistencia, a pesar de las evidencias y de que hay hospitales muy prestigiosos en el mundo que lo hacen. Pero cada vez se van venciendo más esos muros. Y yo auguro que pronto podamos hacer algo así en el hospital. No solo que se hagan esas terapias, sino que tengamos los recursos para investigar nuevas terapias, para ofrecerle al paciente lo mejor que podamos ofrecerle. Y sí es cierto que todavía se hace fuera, de hecho, yo de verdad lo hago fuera porque fue en el ambiente privado donde me escucharon. Es decir, y de a poco, a nivel público, bueno, lo van haciendo, afortunadamente. Pero te vuelvo a decir, mi sueño es, por supuesto, estar en el hospital público haciendo todo este tipo de aportación, porque esto de ninguna manera va en contra de las terapias convencionales, muy por el contrario. Sí. Está para acompañar a que esas terapias convencionales le sean lo más llevaderas posibles al paciente y a su entorno familiar. Sí. A mí me pasa mucho en mi consulta que tengo una paciente, me gustaría recomendar un médico integrativo, pero muchas veces no tienen los recursos de pagarlo. Y lo puedo recomendar lo que yo sé, pero el paso para ir a un médico a veces cuando es complicado para algunas personas, ¿no? Por eso Ya, estamos en esto. Sí. todavía es una realidad, lo que estás diciendo todavía sigue siendo así, pero de verdad que yo tengo la esperanza de que pronto eso pueda cambiar. Porque te voy a poner un ejemplo. El Sí. hospital de Terrassa en Barcelona Ujú, hace este tipo de terapias, por ejemplo. ujú. Y para mí es un ejemplo a seguir. Bueno, yo los conozco, la doctora Cristina Abadía está llevando allí Sí. un programa con mucho corazón y Ujú. creo que tendríamos que imitarlos, ¿no? En todas las comunidades. Pues sí, pues sí. Para la salud de las personas, pues sí. ¿Qué Exactamente. recomienda a los oyentes? No, esa pregunta ya hemos hablado. Vale, vamos a las últimas 3 preguntas. ¿Qué son sus proyectos actuales y de futuro? Bueno, un poquito ya los hemos hablado, podemos hacer un pequeño resumen. Nuestra idea es colaborar con las autoridades oficiales para tratar de que entre todos podamos regular definitivamente las terapias no convencionales y que podamos incluir dentro de la cartera de servicio de los hospitales públicos las autoridades gubernamentales consideren apropiadas, que en realidad son las que se hacen en los grandes centros, ¿no? Ujú, Luego, el proyecto de terapia integrativa, que es muy ilusionante, ya te lo nombré antes, ujú. y que, bueno, es a base de esfuerzo personal, de insistir, de difundir todos estos conceptos, ¿no? Claro. Y por eso que yo nunca, siempre que me invitan a participar en eventos magníficos como este, Ujú. pues me busco el hueco, siempre, no solo digo que sí, sino que además me busco el huequito como para poder estar presente.
Y luego, bueno, pues creo que es fundamental el tema educativo, como te dije antes. Ya tenemos en marcha estos dos proyectos. En septiembre arrancamos con Mindfulness para atención sociosanitaria y luego para 2019 un curso de experto universitario en oncología integrativa. Y quedan muchas más cosas por hacer, pero creo que paso a paso, ¿no? Así como vamos yendo. Sí, muchas gracias, genial. Pues sí. Ahora una pregunta un poco más personal. ¿A quién consulta si tiene un problema emocional o físico que le resulta complicado solucionarlo solo? Bueno, yo tengo un privilegio, que tenemos un equipo magnífico, entonces de verdad que logramos que entre todos, con mucha profesionalidad, podamos ver al compañero que está con alguna dificultad que le cuesta sortear. Nosotros, por ejemplo, hacemos muchos retiros de talks, donde lo que logramos es llevar a la práctica este estilo de vida, que para nosotros son sumamente divertidos, porque lo que hacemos es enseñar a la gente con base en lo que nosotros hacemos en nuestras vidas personales. Entonces, eso hace que haya un gran entendimiento y una gran colaboración entre nosotros y por supuesto nos ayudamos entre nosotros. Pues sí, genial. Así somos auténticos, ¿no? Que lo practicamos a nosotros y lo transmitimos. Pues sí, Somos coherentes. coherentes. Vale, pues sí, gracias. ¿Y qué es la experiencia más bonita que ha vivido laboralmente? Y la experiencia más bonita que vivo laboralmente es a diario. O sea, a la mañana con lo que hago en cirugía vascular y por las tardes con los pacientes de oncología integrativa, muchos de ellos, pacientes con enfermedades cardiovasculares, pacientes con fibromialgia. Eh, Eso es lo más bonito que me toca vivir. Yo de verdad que soy un privilegiado porque disfruto enormemente de eso y cuando tú ves reflejado en el paciente que realmente cambia su estilo de vida, que cambia, que lo ayudas a resignificar su vida en cuanto a esta enfermedad traumática como puede ser o una enfermedad cardiovascular, una rehabilitación de un ictus o de un infarto o de un cáncer, pues eso no se paga con nada. Realmente es lo más bonito que me toca vivir a diario, afortunadamente. Pues sí, muchas gracias. Y también trabaja mucho con niños, ¿no? Como, No, yo no trabajo con niños. Yo ¿no? creo Ok. que eso requiere. Tengo contactos con médicos de Barcelona que sí que para eso tienes que tener una experiencia importante. Es decir, yo no tengo, por formación, no tengo experiencia con niños. Vale, vale, ok. Pensé, porque trabaja en el materno, ¿no? Como trabaja, pensé. Vale, ok. Y en el materno me toca a veces trabajar desde el punto de vista del cirujano vascular en reparar arterias de fracturas complejas, como me tocó hace muy poquito con una niña de 4 años. Pero bueno, afortunadamente todo fue bien, su bracito está bien y en vías de recuperación. Pues sí, qué bonito, pues sí. Y también es realmente un trabajo estresante, ¿no? Su trabajo es mucha concentración, es un trabajo físico, estresante, pero cuando uno sabe llevar la vida, se lo lleva positivo, ¿no? No sé. Lo que acabas de decir es Sí, la diferencia entre el euestrés y el sí. distrés. A Ujú, ver, yo padecía un distrés, digamos, previamente a mi patología, a mi cáncer, ujú, pero aprendí a ver ese límite, esa diferencia entre el distrés, que es el que te permite una creatividad, el estar permanentemente activo, ujú. y, y mi cuerpo me sabe decir cuándo es el límite, cuándo toca vacaciones, cuándo toca descanso, cuándo toca un sueño reparador, cuando... Entonces, la verdad es que lo vivo bastante bien, con mucha alegría. Ujú.
Pero eso necesitan muchos médicos también, creo, porque también muchos médicos son muy estresados, ¿no? Que viven una vida muy estresante. Sí, hay que crear, desde mi punto de vista, unidades que permitan el apoyo a los colegas que tienen una gran carga asistencial, sobre todo, mira, los colegas que trabajan en la UMI, los colegas que trabajan en urgencias Ujú. y los colegas que trabajan en oncología. De verdad que son los que más apoyo necesitan y donde el sistema, bueno, hace un poquito oídos sordos. Ujú, ujú. Pues sí, ya estamos llegando al final de la entrevista. Muchísimas gracias, doctor Durán. ¿Le gustaría añadir algo? ¿Una última palabra a los oyentes? Algo que le gustaría decir? Pues yo, mi consejo es que traten de, si tienen dudas, traten de Internet, bueno, es una herramienta muy buena, pero lo que necesitan es tratar de tener el consejo y el conocimiento de alguien realmente experto. Eh, yo les aconsejo que, bueno, que averigüen que en las instituciones que están naciendo en estos momentos en España, que están naciendo con mucha fuerza, como las asociaciones que nombré anteriormente, y por supuesto los que tienen, bueno, la posibilidad de saber inglés, que lo hagan a nivel, que contrasten estas cosas que decimos nosotros y verán que se van a topar con una realidad que es diferente y Ujú, que lo mejor de todo es que no estamos tan lejos para lograr. Lo importante es estimular a crear hábitos de vida saludable. Inviertan tiempo el justo con la tecnología. ujú, Eh, no nos excedamos, no consuman internet a partir de las 10 de la noche. La luz azul realmente no nos ayuda en absoluto. Necesitamos un sueño reparador para que en ese sueño el sistema inmune se recomponga luego de todo el trajinar del día a día, ¿no? ujú, Luego, actividad física es fundamental, es decir, es lo primero que tal vez tendríamos que hacer. Eh, el que no sabe meditar, pues que invierta un poco de tiempo y ganas en practicar meditación y un yoga suave para poder estar más relajado, tener una respuesta de relajación, para que los niveles de cortisol que tenemos en sangre, producto del estrés, bajen, para que podamos crear una bioquímica favorable y adecuada que nos permita estar en mejores condiciones y más saludables. Y luego una dieta adecuada, una dieta que haga que nosotros podamos tener en cuenta la flora bacteriana, que podamos ujú. eh, tener un tránsito intestinal adecuado, que no sea proinflamatoria y bueno, pues en el tema emocional tenemos que recurrir muchas veces a algún terapeuta adecuado para que no haga un impacto a lo largo de los años en nuestro cuerpo. Y pues nada, y ver este tipo de congresos que seguramente les hará muy, muy bien. Muchísimas gracias. Pues gracias por la entrevista. Le agradezco que nos haya dedicado su tiempo y sobre todo que lo dedique a mejorar la vida de las personas, que ayuda a muchísima gente con esta información. Pues Gracias. un feliz día y espero que nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias, doctor Durán. Muchísimas gracias, un honor.